Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Emilia. ¿Cómo darle vida a tu espacio? La respuesta es incorporando la vida a él. Es algo bastante intuitivo y yo sé que circula mucha información sobre las plantas de interior, pero me gustaría explicar un poco más cómo funciona esto, qué implica para nuestro cuerpo y nuestra mente. Sí, porque en realidad se trata de darle vida a nuestros espacios en un sentido más amplio, más allá de no quiero que se vea aburrido o que le falte gracia, ¿sí? O un sentido estético. Buscamos algo más. Entonces, quiero agregar un poquito más de profundidad a esto, hablar sobre qué es lo que genera en nosotros convivir con plantas, cómo yo veo también el uso de plantas artificiales y al final vamos a ver estrategias o ideas para incorporarlas, ¿sí? Además de la más común, ¿no? De tener plantas en macetas. Si buscamos vivir una vida cotidiana sana, en un entorno nutritivo para nosotros, ya hablamos de lo profundamente importante que es salir a exteriores naturales, ¿sí? en otro episodio lo hablamos, porque estos ya tienen una determinada configuración, ¿sí? Que intrínsecamente es sanadora y nutritiva. Pero a partir de este capítulo empezamos a enfocarnos de lleno en los interiores. ¿Qué sucede? A estos sí vamos a necesitar reconfigurarlos de cierta manera para que tengan estas cualidades. Podemos estar pensando en reconfigurar nuestro hogar, pero también puede ser para tu espacio de trabajo, si tenés un local, tal vez emprendés y das algún tipo de servicio o práctica. Bueno, ¿cómo hago para que mis espacios tengan esta cualidad nutritiva? Si la naturaleza es el tipo de ambiente que por defecto es sanador, entonces una forma, que hace mucho sentido, es crear espacios biofílicos, ¿sí? Que nos conecten con la naturaleza. Este tipo de interiores genera una respuesta en nuestro cuerpo, en nuestra mente, muy similar a cuando estamos en la naturaleza. Pero quiero aclarar que todo esto del diseño biofílico va más allá de poner plantas, ¿sí? De traer naturaleza a los interiores. Hoy nos centramos en eso porque vamos a ir por partes, ¿sí? Y sí es un punto muy importante, pero en sí se trata de emular a la naturaleza, ¿sí? Emular sus patrones, seguir su lógica. Es crear inspirándonos en cómo es el diseño del mundo natural, ¿sí? Por ejemplo, en un bosque, ¿qué es lo que sucede realmente en esa atmósfera? Bueno, eso es como multidimensional, ¿no? Bueno, vamos a ir nombrándolo para que podamos verlo y así extrapolarlo a nuestros espacios. Pero vamos parte por parte. Aunque igualmente, si solo hablamos de incorporar plantas, ya podemos ir un poquito más allá, solo teniendo en cuenta un detalle, que es tener plantas pero en variedad de especies y de tamaños, no todas iguales, porque bueno, hay una especie de moda de reducir el ruido visual, entre comillas, entonces buscan que todo se vea muy liso, uniforme, ordenado, pero algo interesante es que la naturaleza no es así, ¿sí? No es así de plana, sigue un patrón mucho más biodiverso. Entonces lo que pasa es que se sigue viendo armónica y no se percibe como ruido porque tiene un orden. Entonces hay una riqueza y orden a la vez, hay un balance. Y cierta complejidad visual es importante porque es como una fuente de nutrición neurológica para nosotros. Incluso sabemos que en la naturaleza los ecosistemas más biodiversos son los más sustentables y los más sanos. Entonces, eso podemos ya ir teniendo en cuenta, pero sepan que esta cualidad la podemos incorporar en nuestros espacios, independientemente de si hablamos de plantas o no. O sea, puede ser un conjunto de jarrones, ¿sí? Ahí estoy siguiendo esa lógica de la naturaleza, ¿sí? Eso también es biofílico. Pero bueno, vamos a volver a hablar de plantas en sí, porque esto va más allá de un sentido estético. Convivir con ellas nos cambia de alguna manera. Lo hace poco a poco, de forma orgánica, justamente. No es como tomarte, no sé, una pastilla que se puede sentir de forma repentina un cambio. Pero día tras día, sutilmente, eso va dialogando con nuestros sentidos y generando un cambio. Si lo vemos desde el punto de vista antropológico, hay una parte de nosotros que sigue funcionando en base al instinto.
que está observando todo y viendo si le sirve para sobrevivir o si hay algún peligro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lee el hecho de que haya plantas en su entorno? Bueno, para nuestra mente representan seguridad. A través de nuestra evolución como especie fueron fuentes de alimento, de sustento, de protección. También representan salud, ¿sí? Porque se usaron como medicina durante toda nuestra existencia. Entonces, por más que no las vayamos a usar para estas cosas, esto funciona de una manera simbólica para nuestra mente, ¿sí? Entonces se sigue dando a un nivel subconsciente. Por otro lado, el hecho de configurar tu entorno de cierta manera hace que poco a poco vayas asimilando las características de tu entorno a tu identidad. ¿Sí? Esto es importante porque como nosotros nos autoconcebimos, es como nos terminamos comportando. Entonces, por ejemplo, si uno de tus objetivos es comer más sano, más orgánico, es más fácil autoconcebirte como una persona saludable si tenés, por ejemplo, plantitas aromáticas en tu cocina, a la vista, en lugar de tener a la vista algo que te hace mal, ¿sí? Obvio que el esfuerzo igual lo tenés que hacer vos, de comer saludable, pero podés preparar tu entorno para que te dé un impulso. Vas a estar viviendo en un entorno mucho más alineado a ese tipo de persona, que es saludable. Sí, yo les di esta idea de las aromáticas, pero también puede ser tener frutas en un recipiente lindo a la vista. Entonces, es preparar tu entorno para que te condicione a actuar en esa dirección. Voy a seguir desarrollando este tema más adelante en el canal. También es uno de los temas en los que nos enfocamos en mis asesorías, ¿sí? Si quieres saber más, siempre te dejo un link en la descripción donde puedes encontrar más información y ahí agendar tu asesoría personalizada. Ahora, seguimos. Desde el mundo de la ciencia se han hecho investigaciones sobre el efecto que tienen los interiores biofílicos en nosotros. Por ejemplo, en nuestros niveles de estrés, de ansiedad o en nuestro rendimiento cognitivo, ¿sí? O capacidad de concentración o creatividad. Y hay un artículo de Harvard en el que comprobaron que este tipo de interiores biofílicos, por ejemplo con plantas, tienen la capacidad de reducir el estrés. Lo que hicieron fue que a un grupo de personas las sometieron primero a una situación estresante, que en realidad lo que pasaba era que había ruido, desorden, también tenían que resolver una tarea de memoria o una tarea aritmética, entonces eso pone al cuerpo en este estado más alerta, ¿sí? Más estresado. Luego, algunos de ellos los sumergían en entornos de oficina biofílicos y a otros en entornos no biofílicos. Y lo que observaron fue que los primeros tuvieron una mejor respuesta, ¿sí? O sea, pudieron restaurar sus niveles de estrés y de ansiedad a como estaban antes de la situación estresante. ¿Cómo saben esto? Bueno, no solo lo hacen preguntándole a los participantes, sino que midieron indicadores fisiológicos específicos que reflejan nuestro estado en cuanto al estrés. O sea, el estrés desencadena respuestas en nuestro cuerpo, ¿sí? Que son medibles. Entonces, 3 de estos indicadores, entre ellos la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejoraron o incluso volvieron a los niveles que tenían antes de la situación estresante. Después también hay estudios que se enfocaron en el rendimiento cognitivo, como el estudio que hicieron Sara Aristizábal y su equipo. Acá usaron distintos tests, ¿sí? Los participantes estaban en un ambiente de oficina donde realizaban sus tareas habituales, ¿sí? De su jornada laboral, pero además tenían que realizar tareas específicas para poder medir su rendimiento. Y observaron que los trabajadores no solo se sintieron más productivos en este tipo de entornos, sino que también pudieron medir que su rendimiento cognitivo mejoraba, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a qué tanta capacidad tenían para retener información mentalmente mientras realizaban una tarea. O sea que si trabajas desde tu casa o tenés un lugar de trabajo propio, tener plantas puede ayudarte también en este sentido, ¿sí? Ahora, quiero aclarar un punto en cuanto a estos estudios. Más que nada el primero, porque se está usando cada vez más la realidad virtual para obtener estos datos. O sea, en vez de que el lugar de los hechos sea una oficina real, con sus plantitas reales, usan lentes de realidad virtual en donde proyectan la imagen de una oficina con todas estas características, ¿no?
Eso es realidad virtual, que puede dar la sensación de que existe realmente, ¿sí? En el segundo estudio no usaron esto, pero, por ejemplo, en el lugar de la oficina, que era real, había plantas vivas, reales, pero también usaban proyecciones digitales de la naturaleza. A lo que voy es que alguien podría decir, si se ven mejoras con proyecciones digitales, ¿sí? Entonces podemos hacer eso. O podemos decir que incluso las plantas artificiales también funcionan, ¿sí? No necesitan ser reales. Y acá, bueno, quiero aclarar un punto, que es que la realidad virtual se usa para, en algunos casos, hacer más eficientes estas investigaciones, entre comillas, ¿no? Porque la ciencia necesita aislar la información sensorial. O sea, necesita comprobar que tal resultado se dio debido a este factor. Pero no es para pensar en esa lógica el diseño de nuestros espacios. Sé que no están pensando en comprarse lentes de realidad virtual para hacer esto, pero quiero hablar de las plantas artificiales. ¿Sí? Yo creo que hay que evitarlas y también creo que incorporar naturaleza real es lo más importante. Básicamente, traer vida a tu espacio te va a crear condiciones propicias para tu vida, para aumentar tu vitalidad. ¿Sí? A nuestro cuerpo le resulta distinto el hecho de que sean artificiales o auténticas. ¿Sí? Esto es porque hay varios problemas con la naturaleza artificial. Número 1, no producen fitorremediación. ¿Sí? Las plantas reales nos ayudan a un nivel fisiológico, al sistema respiratorio, inmune, tienen la capacidad de purificar el aire. Lo que hacen es degradar contaminantes tóxicos y transformarlos en no tóxicos. En el ambiente interior existen toxinas, como los compuestos orgánicos volátiles, el formaldehído, el benceno, y hay varias como estrategias que utilizan las plantas para hacer esto, ¿sí? Hay una en particular en donde a estos contaminantes o toxinas que están en el aire los absorben mediante las hojas, luego bajan a través de los tallos y llegan a las raíces. Y ahí es donde los metabolizan y se transforman en sustancias no tóxicas, que finalmente van a transpirar o soltar a la atmósfera. Sí tiene que haber buena ventilación en el ambiente para que todo esto sea aún más efectivo. Les voy a dejar un artículo de revisión en la descripción, ¿sí? que habla sobre esto y las especies de plantas que en particular mayor capacidad tienen. Pero bueno, algunas son la sansevieria, el lirio de paz, el potus, el aloe vera, también el ficus. Bueno, número 2, su materialidad. Son de plástico, o sea, no son materiales nobles, son sintéticos. Entonces, dejamos de estar en contacto con lo orgánico, ¿sí? Además de que el plástico contamina, ¿no? Después, tercero, no nos aportan la experiencia multisensorial que las plantas de verdad sí. No es solo su aspecto visual, las plantas tienen también ciertos aromas. En cuanto al tacto, sus texturas se sienten diferentes. También por medio del tacto nosotros captamos la temperatura del ambiente y la humedad, ¿sí? Y lo que hacen las plantas naturalmente es absorber el exceso de humedad en el ambiente. Eso es algo que nuestros sentidos, el tacto, también está captando. Después también tienen una cualidad que es que pueden ayudar a mejorar la acústica de los espacios, ayudan a enmascarar sonidos que no queremos, como por ejemplo, no sé, el tráfico. Funcionan como una especie de barrera. Entonces, si los sonidos que no queremos vienen desde una ventana, entonces las pondríamos cerca de esa ventana y su follaje, mientras más denso mejor, va a absorber parte de esas ondas sonoras. Número 4, las plantas de verdad llevan vida al espacio literalmente, o sea, llevan movimiento, ¿sí? O esta cualidad de cambio constante, propio de que hay vida, ¿no? Según la época del año, nuestras plantas están diferentes, como nos pasa a nosotros, según cómo les va pegando el sol a lo largo del día, pueden moverse también, y no solo ellos están vivas, sino también en su tierra hay un microbioma viviendo ahí. Esto implica también que requiere de un cuidado, y la jardinería es una actividad terapéutica. Y número 5, se sabe desde la física que todo está vibrando, ¿sí? Todo lo que está en el universo físico está vibrando y lo hace en un ritmo específico, una frecuencia específica, ¿sí? Hay como un gradiente de que iría de lo más acelerado a lo más calmo. Nuestro cuerpo vibra en una frecuencia específica
Los árboles vibran en una frecuencia específica, una casa también, y en todos los ambientes hay una vibración, ¿sí? Su frecuencia va a depender de qué elementos hay ahí. Por ejemplo, si es una calle llena de tráfico, va a ser una frecuencia más acelerada. Pero si hablamos de plantas reales, todo el mundo orgánico, por defecto, ¿sí? Vibra en una frecuencia coherente con la frecuencia de nuestro cuerpo cuando está saludable. Entonces es muy diferente a la frecuencia de una planta hecha de plástico, ¿no? ¿Sí? Que sería como cualquier otro producto industrial. Ni hablar si lo comparamos con las proyecciones digitales, porque hacer parte del mundo digital, todo eso va a una frecuencia demasiado acelerada que altera nuestro sistema nervioso, ¿sí? Es todo esto de las ondas electromagnéticas, del electrosmog. Y aunque sea algo que tal vez sea sutil y no podemos percibir conscientemente, nosotros estamos en constante diálogo con lo que nos rodea, ¿sí? Tendemos a resonar, adaptarnos a eso. Pero bueno, todo eso es en realidad lo que nos conecta con la naturaleza. No es solo el hecho de ver una forma circular de color verde. Es una experiencia, ¿sí? Que no se compara con tener un espacio lleno de plantas artificiales. Yo no considero que eso sea tener un espacio conectado a la naturaleza. Es más, si voy a un lugar así, es como que no me termina de transmitir eso. Sí se puede ver lindo, pero me pongo en un espacio en donde hay la misma cantidad de plantas, pero reales, y se siente diferente. Siempre es bueno para nosotros estar en contacto con lo natural y lo orgánico. Te da esa experiencia completa, ¿sí? Y auténtica que nuestro ser termina reconociendo. Entonces, eso es lo que pienso. La idea es poder crear entornos que nos nutran de forma integral. Ahora sí, voy a compartirles algunas ideas para incorporarlas a sus espacios. La más conocida es simplemente tenerlas en macetas, en el piso, ¿sí? o sobre banquitos, pero si son especies trepadoras pueden quedar colgando desde un lugar alto, ¿sí? O podemos hacer que se cuelguen en otros elementos, como algún cuadro, alguna repisa. Otra opción es poner flores en jarrones con agua. Esas son como las más sencillas, ¿no? Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, otra idea es crear jardines verticales, que son esas paredes, en internet lo pueden buscar. La idea es que son jardines, pero las plantas están dispuestas de forma vertical, sobre una pared o si no también sobre una estructura independiente. Es un sistema que siempre tiene una capa que aísla a las plantas de la pared, ¿no? Para que la humedad no se pase a la pared y demás, pero está bueno sobre todo si no tenés mucho espacio. Este sistema vertical también se puede hacer con musgo, ¿sí? Se llaman paredes de musgo. En cuanto a sus cuidados, bueno, el jardín vertical sí necesita sustrato, porque hay usas plantas que lo necesitan, pero el musgo es una especie que no tiene raíces, por eso no necesita nutrientes del suelo. Van a obtener lo que necesitan del aire y de la humedad. Entonces, pueden sobrevivir con un mantenimiento muy mínimo, sí necesitan humedad, que puedes rociarlos con agua, y necesitan luz suave y ventilación. Entonces, estas propiedades que les comenté que tienen las plantas, de que purifican el aire, de que son aislantes acústicos, de que mejoran la temperatura, se amplifican porque pueden cubrir una superficie muy amplia del espacio. Otra opción, si no podés cubrir una pared de tu espacio, es agregarle un cuadro de musgo o de otras especies, si sería de la misma forma que hacer una pared, nada más que de un tamaño menor. También se pueden crear terrarios, otra vez en internet pueden encontrar todo esto. También se puede crear hasta un mini jardín interior, pero bueno, eso ya tiene otra complejidad. Por otro lado, hay otro factor que también podemos tener en cuenta para nuestros espacios, para darles más vida, y es promover no solo estar en contacto con el reino vegetal, sino también con el reino animal, ¿sí? Obviamente no van a estar en nuestros interiores, salvo que tengamos mascotas, pero me refiero a atraer la vida animal a nuestros jardines, a nuestros rincones exteriores de nuestras casas. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las aves. La intención sería que podamos apreciarlas desde una ventana, ¿no? Por supuesto vamos a depender de si tenemos un jardín, de qué tamaño, de si puedo verlo por una ventana, pero bueno, la idea sería invitarlos a que formen parte de alguna manera de nuestro entorno. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista instintivo,
su presencia nos activa también esta respuesta biofílica, ¿sí? Esta afinidad que tenemos es por todo lo que está vivo en realidad. Y a lo largo de nuestra evolución, los animales también fueron básicos para nuestra supervivencia, no únicamente como fuente de alimento o de recursos, también de protección, de compañía. Ahora, ¿cómo podemos atraerlos de una manera orgánica? Bueno, sería creando un hábitat específico en algún exterior de tu casa, ¿sí? Ya sea en tu jardín, en tu balcón. Si no tenés, también podés probar a hacer algo de esto en un alero, en un alféizar, en alguna ventana, en un porche. Bueno, ¿qué estrategias hay? Algo lógico es poner plantas, ya sean macetas o plantar en el suelo árboles y arbustos. Estas pueden funcionar como fuentes de alimento, entonces buscar plantas que produzcan frutos y semillas, las cuales se puedan alimentar, y también ayuda si son especies nativas, porque proporcionan más néctar y polen para los polinizadores. Bueno, hay especies de plantas que atraen más a ciertos animales, que atraen más a abejas o a colibrís o pájaros, mariposas, libélulas. Por ejemplo, para atraer al colibrí se usa la lavanda, el geranio, la salvia. Y también hay plantas que si son densas y frondosas pueden funcionar también como refugio y protección para ellos. Otra idea es instalar comederos y ahí poner frutos, semillas o néctar, ¿sí? Buscando siempre que esté ubicado de una forma accesible. Y la última es poner algún tipo de fuente de agua. Pueden instalar un bebedero, que puede ser colgante o de pie, o puede ser una fuente de agua chica. También se pueden hacer estanques, pero bueno, ya es otro nivel de complejidad. Hay canales en YouTube que se dedican específicamente a esto, ¿no? A ayudarte a cuidar de tus plantas y, por ejemplo, a atraer este tipo de fauna a tu jardín. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio, ojalá te haya ayudado a pensar qué tipo de entorno te gustaría habitar. Yo sé que si me escuchaste hasta acá es porque no solo lo sabés, sino que también sentís la influencia, el efecto que tiene el entorno en cómo te sentís y en cómo accionás. Y no todos pueden llegar a apreciar esto, así que te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para escucharme. Te mando un abrazo grande y te deseo una hermosa semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.